Hola nuevamente, este es el video número 3 del tema 2. Vamos a avanzar con el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central es el más protegido del organismo, está protegido por huesos del cráneo y de la columna vertebral, pero además está envuelto por las meninges y flota en el líquido cefalorraquídeo. Este sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal y por el encéfalo. ¿Sí? El encéfalo incluye cerebro, puente, cerebelo y bulbo raquídeo. Les recuerdo que la sustancia gris se encuentra ubicada en forma diferente en el cerebro que en la médula. En el cerebro la encontramos en la corteza, ¿sí? Y está estratificada, forma varias capas de sustancia gris. En el cerebro también tiene sustancia gris en la periferia, pero no está estratificada. También encontramos sustancia gris en los núcleos grises, que están en la profundidad del cerebro y también del tronco cerebral. Los núcleos grises son congregaciones grandes de somas, ¿sí? De varios núcleos, como puede ser el tálamo, muy grande, y también podemos encontrar pequeños núcleos grises. En la médula espinal, la sustancia gris, en cambio, está en la parte central. Bueno, las principales regiones del sistema nervioso central en orden caudo-rostral las podemos ver en este esquema o dibujo, que es un corte sagital del cerebro. Las estructuras entonces son la médula, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el diencéfalo, que está conformado por el tálamo y por el hipotálamo, y los hemisferios cerebrales. Vamos a ir en ese orden, entonces vamos a empezar por la médula espinal. Fíjense lo protegida que está la médula. Esta es la médula, ¿sí? Y esta es la vértebra que la está protegiendo. ¿Dónde se ubica? Como vimos recién, está ubicada dentro de la columna vertebral y va de la base del cráneo hasta la primera o segunda vértebra lumbar, es decir, que no cubre toda la extensión de la columna vertebral, pero sí se extiende a través de fibras, pero no ya de la médula en sí misma. La médula espinal entonces tiene distintos nervios, pares nerviosos, son pares raquídeos, los llamamos pares raquídeos y son 31, ¿sí? Uno por cada segmento medular. La médula entonces tiene una organización en segmentos, y cada uno de estos segmentos se relaciona con un segmento corporal específico. Cada nervio, acá tenemos el esquema, ¿sí? Cada nervio se une a la médula por una raíz sensitiva o posterior, y la que vemos acá más delgada, esta es la sustancia gris. Las astas posteriores de la médula, ¿sí? O astas o raíces sensitivas. Entonces, raíz posterior es raíz sensitiva. Por otro lado, están las raíces anteriores, ¿sí? O ventrales, las raíces anteriores, ¿sí? Que son motoras. Y hay otra más, por aquí no se ve muy bien, un poco de costado, en esta parte bastante ancha, pero más de costado, encontramos astas laterales de un lado y del otro. De estas astas anteriores parten fibras motoras que van a inervar a los músculos
esqueléticos, ¿sí? Y de las astas laterales, no se distinguen tan bien en este esquema, pero de las astas laterales van a partir fibras nerviosas, fibras eferentes, de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, vías aferentes, astas posteriores de la médula. Ingresa la información, ¿sí? Entonces son raíces sensitivas. Áreas anteriores, raíces motoras, ¿sí? Dentro de estas áreas anteriores hay una diferenciación entre anterior propiamente dicha y las laterales. De las anteriores egresa o salen fibras motoras que van a inervar los músculos, ¿sí? Y de las laterales, ¿sí?, van a salir fibras eferentes, ¿sí?, de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Esto que vemos aquí son ganglios que, digamos, contienen somas de las neuronas. Este es un ganglio espinal de la raíz dorsal, ¿sí? La raíz dorsal es la raíz posterior. ¿Ya? Bien, avanzamos. ¿Cómo podemos ejemplificar esta relación entre el ingreso y egreso de información dentro de la médula y cómo estas conforman un nervio con entrada y salida, entrada sensitiva y salida motora? ¿Sí? Habíamos dicho que cada segmento recibe fibras aferentes, sensitivas, que provienen del ganglio dorsal, que vimos recién, y que van a ingresar a la médula a través de la raíz posterior. Y a su vez, cada segmento emite fibras eferentes que provienen de las neuronas motoras. Vamos a ver aquí un ejemplo ahora, del asta anterior, ¿sí?, y van a emerger por las raíces anteriores, ¿sí? Entonces, las raíces se van a unir y van a dar lugar al nervio raquídeo, a ese nervio raquídeo. Un modo que lo vamos a ver acá es el que se ve bien, el patrón segmental es el reflejo miotático, ¿sí? Cuando hablamos de reflejo miotático, hablamos del estiramiento de un músculo que es seguido de, digamos, de su contracción, ¿sí? Se contrae, se estira. El reflejo miotático es una respuesta básica, ¿sí?, una respuesta innata, muy estereotipada, ¿sí?, pero muy, muy importante. Digamos, tiene una importancia biológica fundamental porque a veces hay algunos estímulos que, digamos, es importante poder dar una respuesta muy, muy rápida. Y si necesitamos esperar que la información suba a corteza para que nos dé la orden de actuar posteriormente, tal vez sea mucho lo que esté en juego. Entonces hay un modo rápido, ¿sí?, de organizar una acción inmediata, y a eso refiere el reflejo, ¿sí? Se va a generar un circuito directo entre el estímulo que ingresa y la respuesta que sale. Y eso es llamado también arco reflejo o reflejo miotático, ¿sí? Aclaro esto a pesar de que aún no vimos cómo va trasladándose la información, porque cuento con que sí tienen cierto conocimiento, ¿sí? Entonces, va a ser una respuesta, ¿sí?, a un estímulo dado sin tener que depender de que la información suba a corteza. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el reflejo miotático? Sí, acá tenemos un estímulo, por supuesto un estímulo que ponga en peligro al organismo, ¿sí? Hay fuego, ¿sí? Entonces hay un receptor que va a permitir sensar esa información de temperatura,
¿sí? Que le va a pasar la información. Al nervio no vamos a avanzar acá mucho con los nervios, vamos a quedarnos en la idea de una neurona, ¿sí? Esta neurona va a llevar la información rápidamente hacia la médula, ¿sí? Y como es información sensorial, ingresar a la médula por el asta posterior, el asta sensitiva. Cuando esa información ingresa a la médula, ahí mismo hace sinapsis con una neurona motora. Esta neurona motora, ¿sí? Inmediatamente va a inervar, va a activar, ¿sí? El músculo para que se contraiga y pueda retirar rápidamente la mano. Entonces tenemos información dolorosa, porque no es dolorosa, pero de temperatura que nos pone en peligro, ¿sí? Inmediatamente ingresa esa información sensitiva a la médula por el asta posterior o asta sensitiva, ¿sí? Una vez dentro, ¿sí? Hace sinapsis con una neurona motora, ¿sí? Y también puede hacerlo con una interneurona, y de aquí va a partir información, aquí lo tenemos debajo, información, ¿sí? Que va a producir un movimiento en el músculo que me permita retirar rápidamente la mano. No quiere decir que esa información además no pueda viajar hacia niveles superiores. Sí, sí, voy a tener conciencia de lo que pasó, pero cuando tenga conciencia, ya voy a haber retirado la mano. Y eso es sumamente importante. Pero fíjense cómo actúan como una unidad, cómo entra por la parte sensitiva del nervio y egresa por la parte motora del mismo nervio. Si vuelvo para atrás, aquí vemos, ¿sí? cómo se unen la parte posterior y la parte anterior. Bien. Seguimos ahora con la otra estructura, que es la del tronco encefálico. El tronco encefálico se divide en 3 elementos, ¿sí? El bulbo, acá tenemos en este esquemita, y en este ahora les digo por qué puse los dos, la protuberancia, acá el gris oscuro, acá grande, ¿sí? Y el mesencéfalo, acá arriba. Bien. El bulbo, bueno, les estaba por decir por qué había puesto los dos esquemas. Porque no encontraba una lámina que me permitiera mostrarles esto que ustedes ven punteado acá adentro y que se llama sustancia reticular, ¿sí? Que en realidad es un gran conjunto de un montón de pequeños núcleos grises. Esta sustancia reticular, fíjense que va a lo largo de todo el tronco encefálico, aunque está más presente y es más importante en la parte del mesencéfalo, ¿sí? Está involucrado en el alerta, en la atención. Es sumamente importante. Cuando una persona tiene un corte o una lesión digamos, que afecta a la sustancia reticular, entonces no está alerta, está en coma, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, el tronco cerebral es el que hace la transición entre la médula, ¿sí? Y el cerebro. Recibe información sensitiva de la piel, de los músculos, de las articulaciones, de la cabeza, del cuello y la cara, particularmente. Recuerden que la médula recogía ese tipo de información del resto del cuerpo, pero aquí, ¿sí? Va a recibir ese tipo de información solo de la cabeza, del cuello y de la cara, ¿sí? Además, recibe información sensorial auditiva, del equilibrio y gustativa. La parte motora, digamos, de la que se ocupa
el tronco encefálico, es la que está ligada a los movimientos de la cabeza, a los movimientos oculares, ¿sí? A los gestos que hacemos con nuestra cara y también a los movimientos que están ligados con la alimentación, ¿sí? Masticar, deglutir, etc. ¿Sí? Aunque vamos a verlo aparte, fíjense que quedó dibujado, acá lo pueden ver, y acá también quedó dibujado el cerebro. Si bien nosotros nos estamos abocando a esta estructura, el tronco cerebral, no, tronco encefálico, hasta aquí, y desde que termina la médula, quedó el cerebelo aquí dibujado. ¿Por qué? Porque está justito detrás del tronco encefálico y porque tiene conexiones con los núcleos grises del tronco, muchas conexiones con los núcleos grises del tronco. El tronco encefálico, entonces, mencionamos bulbo, protuberancia, mesencéfalo, vamos a ver un poco más separadamente. El bulbo está implicado en la regulación de la presión sanguínea y también de la respiración, y participa en los sentidos de el gusto, la audición y el equilibrio, como recién mencioné. No es todo el tronco, sino particularmente el bulbo. La protuberancia participa en el intercambio de información entre el movimiento y la sensibilidad que se da entre el cerebro, el cerebelo y la médula. Y vamos a ver después cómo trabaja el cerebelo, pero es importantísimo, la protuberancia es la que tiene más cerquita el cerebelo, ¿sí? Y el mesencéfalo está implicado también en la coordinación de los movimientos, de la motilidad ocular y en el control motor, y particularmente a través de dos núcleos grises, el locus niger y el núcleo rojo, no son los únicos. Como dije antes, la sustancia reticular regula la alerta, ¿sí? La atención, el sueño, el tono de los músculos esqueléticos, y es una estación de relevo para las vías visual y auditiva. Bien, vamos entonces a la siguiente estructura, que es el cerebelo, ¿sí? Aquí está en el esquema, está cortado, ¿sí? Separado para que puedan notar que también la sustancia gris está en la periferia y en el centro hay sustancia blanca. Bueno, el cerebelo, como acabamos de ver, está detrás de la protuberancia y el bulbo, y también tiene, como el cerebro, una superficie plegada, ¿sí? Y está dividido en lóbulos también, como el cerebro, ¿sí? Con funciones bien diferenciadas en las que ahora no nos vamos a adentrar. Las entradas de información al cerebelo son muchísimas, muchísimas más entradas que salidas. ¿Por qué? Porque es una estructura que integra y afina información. Entonces recibe información sensorial desde la médula, información motora desde la corteza cerebral y también información de los órganos vestibulares del oído, ¿sí? El equilibrio. La convergencia es altísima y esa convergencia permite coordinar los músculos esqueléticos durante el mantenimiento de la postura, ¿sí? Recuerden, información vestibular del oído, información visual, información de la corteza, de la médula, ¿sí? Entonces, coordina los músculos esqueléticos durante el mantenimiento de la postura y del movimiento, y está sumamente implicado en el aprendizaje de hábitos motores complejos. El cerebelo nos permite ajustar los movimientos con mayor precisión. Pero dije antes que tiene muchísimas más entradas que salidas. Y de hecho, reciben, como dije, información de la médula, del cerebro, de órganos vestibulares, y la información que le llega, por ejemplo, motora desde el cerebro, es una información que después vuelve hacia el cerebro. Entonces, la función
es afinar. Después del cerebelo, del cerebro va a bajar hacia los órganos, hacia los efectores. ¿Sí? El cerebelo participa en el ajuste. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a tomar café en un bar, ¿sí? Y generalmente las tacitas son similares y nosotros las tomamos del asa, ¿sí? El café está caliente. Ni nos damos cuenta, pero no ponemos demasiada atención sobre la taza de café, pasamos una mirada rápida y seguimos conversando a lo mejor con quien está con nosotros haciendo otra cosa, y nosotros tenemos un movimiento perfecto hacia esa asa, ¿sí? Cuando digo perfecto, digo que en el trayecto que nos vamos acercando, ya vamos juntando los dedos en la medida exacta, llegamos en el momento justo y, digamos, ejercemos la presión necesaria para que simplemente no se nos caiga, mantenerla en equilibrio para poder tomar, la acercamos a nuestra boca. Nos cambian la taza, pusieron esas tazas tan raras, no nos va a llevar demasiado mirarlas un momento y ajustar. No es que tenemos que seguir con la vista nuestra mano para poder afinar el movimiento, no. El cerebelo se ocupa de realizar ese tipo de ajustes. Nos vamos, por eso hablaba de los hábitos motores complejos, bueno, ese no lo es tanto, pero en cualquier aprendizaje puntual, detallado, el cerebelo tiene una función irreemplazable. Nos vamos a la siguiente estructura, que es la del diencéfalo. ¿Sí? Bueno, varias imágenes para intentar ser lo más clara posible, si tal vez este esquema finalmente sea más claro. El diencéfalo está compuesto por el tálamo, que es esto que vimos aquí, esta estructura pero un poco anaranjado, y el hipotálamo, que está justito por debajo en la parte anterior. Podríamos decir que está ubicado en forma, digamos, ventral, en posición ventral y anterior respecto del tálamo. ¿Sí? Ahí se ve en color verde. Tálamo e hipotálamo. Acá, por ahí, es una mirada con más relación en el conjunto de la cabeza. Esto que vemos grandecito con forma de huevo es el tálamo, y acá debajo en color violeta el hipotálamo, o en esta transparencia el tálamo, y por debajo aquí ya no se ve tanto el hipotálamo. Bien. El tálamo está, como vimos recién, en la parte central de cada hemisferio, o sea que es una estructura doble, izquierda, derecha, parte central de cada hemisferio, vuelvo atrás, ¿sí? No sé si se llega a ver, pero sí se ve que ocupa la parte central también en todas las figuras. El tálamo tiene una enorme cantidad de núcleos grises, es un conglomerado de núcleos grises con funciones sensitivas, motoras y cognitivas, ¿sí? Es una estructura que va a procesar, va a modelar y va a distribuir información sensorial e información motora que va a entrar, ¿sí? Si es sensorial va a entrar, si es motora va a salir de la corteza, ¿sí? El tálamo también está vinculado con procesos mnésicos, o sea, memoria, y también con algunos procesos emocionales, ¿sí? Está vinculado también con la formación reticular del tronco encefálico, la que vimos como punteada en transparencia a lo largo del tronco encefálico, ¿sí? El hipotálamo, ¿sí?, está implicado en el control de las conductas motivadas, las conductas con un fin determinado, ¿sí? Regula la conducta social, ¿sí? Y también el ingreso de alimentos, de ingesta, perdón, de alimentos, de agua, ¿sí? Entonces, va a actuar también mediante el control de una glándula, que es la glándula pituitaria, ¿sí? Perdón.
El tálamo y el hipotálamo están muy cercanos, están muy unidos, es difícil para ayudar a ubicarlos, por eso tantas laminitas, ¿sí? Pero además, desde, digamos, en la parte de abajo del hipotálamo, también en el extremo anterior cuelga la glándula pituitaria. Fíjense, a ver si lo podemos ver. Sí, acá se ve. Fíjense, la glándula está muy chiquitita debajo del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo está en verde y la glándula hipófisis o pituitaria está acá en amarillo. Bueno, nos volvemos. Y nos vamos a el cerebro. Y entonces ahora los dejo con las ganas y paramos este video y nos volvemos a ver en el siguiente. Así que nos vemos para cuando vuelvan a abrir.